Buenos días. El día de hoy nuevamente con ustedes para darles alcance sobre prácticamente es un curso, el arco eléctrico. Vamos a ver desde el inicio de qué se trata un arco eléctrico. Yo creo que dentro de todas las personas que están en esta capacitación, hay varios que conocen qué es un arco eléctrico y otros que recién hoy lo van a saber, si lo escucharon, pero detenidamente no saben el detalle. Pero a grandes rasgos quiero llegar a ustedes para hacerles entender qué es un arco eléctrico, cómo funciona, los riesgos que debe tener, y para todas las personas en sí, en general, es como una presentación nueva, pero muchos que ya lo conocen también deben estar en conocimiento de lo que yo voy a hablar. Y espero también en las preguntas de parte de ustedes para compartir a los demás. Quiero saber qué es un arco eléctrico. ¿Por qué dicen un arco eléctrico? Entonces, mire, el arco eléctrico es un efecto del paso de la corriente por una masa gaseosa de volumen reducido, dice, ¿no? Pero esto yo lo voy a decir a grandes rasgos. Es una soldadura donde se van a unir dos materiales metálicos y a través de un electrodo, pero este electrodo está generando un cortocircuito enviado por una cantidad elevada de amperaje. Ya. Si hay algo, pregunten nada más, estoy dispuesto a responder. Lo que no tenemos muy claro, que es un electrodo, que es un cortocircuito. Entonces, mire, cuando se pone el electrodo en la parte que se va a soldar, se genera un calor de tal manera de que lo funde al electrodo. Y al fundir, une estas dos piezas metálicas. El arco dice de corriente continua, el flujo de electrones se produce en una dirección, desde un polo negativo, que se llama el cátodo, hacia el polo positivo. Ahora, muy bien. Nosotros tenemos, lo vamos a ver, nosotros tenemos la corriente eléctrica que pasa por la casa, eso se llama una corriente alterna. Alterna porque el flujo de la corriente no es constante, prende en una cantidad de 50 a 60 veces por minuto, y esa es una corriente que prende y apaga, pero nosotros no lo vemos. Sin embargo, cuando a alguien le ha pasado corriente, te toca y te suelta. Entonces, eso es lo que se prende y se apaga. Eso se llama una corriente eléctrica alterna. La máquina que genera este arco eléctrico, o sea, la máquina de soldar que todo el mundo lo conoce, te la reemplaza, te la cambia esta corriente eléctrica alterna a una corriente alterna, a una corriente continua. O sea, AC es corriente alterna y DC corriente, perdón, continua. CC sería continua, ¿no? ¿Verdad? Y AC corriente alterna. Muy bien. Esta máquina lo cambia y además no solamente lo cambia, sino también no solamente lo transforma, sino lo aumenta la cantidad de amperaje. Y esto te traslada ya no en una corriente alterna, pero no hay positivo, no hay negativo. En una corriente continua sí hay positivo y negativo. Entonces, si ustedes ven en una casa normal, son dos cables, pero ¿cuál es negativo y cuál es positivo? No hay. Pero la máquina eléctrica que produce el arco eléctrico sí hay, ya lo cambia, positivo y negativo. El negativo es el cátodo y el positivo es el ánodo. Muy bien. Entonces, esta máquina te genera ya el cambio de corriente, pero te envía a una cantidad alta de amperaje. Y al chocar,
fierro con el fierro o el positivo con el negativo, ya te produce el, un cortocircuito que genera volumen alto de temperatura, el cual lo funde al electrodo y eso es lo que hace que se suelte. Muy bien, esto es a grandes rasgos que es un arco eléctrico, una soldadura con arco eléctrico. En la soldadura eléctrico, con arco eléctrico hay varios tipos de soldadura. Uno de ellos es el SMAO, por ejemplo. El SMAO es una soldadura que emplea todos y cada uno de los sectores de la planta, dice, y se utiliza en unión de piezas de carpintería metálica, empalme de tubos y otros, con un electrodo normal, como se vende en las ferreterías. ¿Ya? Pero hay otros. Dice, en este proceso la fusión de los bordes de los metales a unir se obtiene por efecto generado del arco eléctrico, entre la pieza a ser soldada y la extremidad del elemento que también provee el metal de adición. El proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo, dice, revive todos los procesos de soldadura, el de mayor difusión y aplicación. Más allá de los avances de los procesos automáticos y semiautomáticos, hoy en día se utilizan los electrodos revestidos. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de electrodos, revestidos y no revestidos. Como ven, yo hace un momento le decía que hay varios tipos de soldadura por arco eléctrico. Uno era el SMAO, otro es el GMAW, el otro es el GTAW, el FKW, ¿ya? Todo esto se utiliza en el arco eléctrico. ¿Pero qué cosas son? Por ejemplo, el GTAW, ¿ya? Es conocida por la soldadura, se llama TIG. ¿Ya? Acá utiliza un arco de tungsteno con gas. Miren, ya van diferenciándose. En el FCAM es un arco eléctrico donde se estabiliza el electrodo en un tubo y adentro tiene el revestimiento continuo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Suelda por la descomposición de lo que tiene dentro del tubo, que son la materia prima. El SAP es un proceso alimentado por un alambre. ¿Verdad? Y ahora incluso, actualmente ya, ahora hay hasta soldadura por arco eléctrico y por láser. Pero ya ahí ya no utiliza esta tecnología que yo les estoy diciendo, que una máquina utiliza el arco eléctrico. Ya no hay ahí, sino ahí se genera otro tipo de maquinaria que ya utiliza el láser lo calienta al electrodo, que ya no es un electrodo, es un alambre, lo funde al alambre prácticamente. Eso ya es otra tecnología. Ahora lo que estamos hablando es la tecnología por el arco eléctrico. Como ven, hasta ahora yo les he mencionado 4 tipos de soldadura por arco eléctrico. El SMAO, en inglés el Sheet Metal Arc Welding, es un electrodo revestido. Se utiliza revestido. En el GTAO, ya se utiliza el gas tungsteno como una soldadura en arco eléctrico. En el SMAO se utiliza el gas metal, como en el mismo arco. En el FK, el flux core, que yo le decía, es un alambre tubular que tiene dentro el material soldado. Y finalmente, el Submerged Arc Welding es el arco sumergido, es el SMAO. Es uno de los tipos, los 5 tipos que tenemos como arco eléctrico actualmente. ¿Y cómo funcionan? La soldadura por arco eléctrico comprende diversos procedimientos, nos dice. El calor generado para fundir tanto el metal como el material a soldar. O sea, si al momento de tocar el electrodo en las piezas que se van a soldar, se funden ambos. El material pasivo, que es lo que está esperando a la soldadura, y el material activo, que es el electrodo. Si ambos se fundan a una temperatura alta, ya saben, a efecto del cortocircuito que está generando el negativo y positivo cuando se envía a la máquina, entonces ese momento es lo que se funde. Y entonces eso es lo que hace
que se suelta, ¿no? Mire, voy a avanzar más. Ustedes tienen este material, ¿ya? Y si les leo, pues definitivamente vamos a tener 2 horas o más de curso. Pero acá les voy a explicar a grandes rasgos qué es, para que tengamos en claro. En este caso, dice Delesmao, el material de aporte se obtiene por la fusión del arco eléctrico con un núcleo metálico. ¿Ustedes han visto el electrodo que venden en las ferreterías? Tiene un núcleo, un tubo, perdón, una varilla metálica, pero está revestido, ¿ya? Entonces, eso tiene su porqué. Y yo les voy a hacer ver una fotografía donde nos indica qué es lo que está pasando cuando se utiliza ese tipo de electrodo. Esto es la soldadura por alto electric smoke. ¿Y cómo funciona? Dice esta soldadura. Hay una línea de flotación que ven ustedes en la parte, miren en la gráfica, el número 2 para adelante. Esa es la flotación de la escoria. El revestimiento se forma escoria. Y miren la parte 1, es la parte metal, la base, que es lo que va a soldar. Y la parte soldada es entre el 8 y el 9, que sería el metal soldado derretido. Y el 9, el depósito, donde va a soldarse. Entonces, eso es lo que está generando la soldadura. Al final se funden el material, la metal base, que es el 9, el receptor, y el que está en el 8, que es el que está fundiéndose. Ambos de esos van a tener que generar pues una sólida cohesión entre las dos partes metálicas. Los electrodos, hay dos tipos de electrodos. Si ustedes ven acá, electrodos revestidos y electrodos desnudos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de electrodo, el que no tiene la escoria que le estoy hablando, el revestimiento blanco que lo vemos. Dice, de tener una composición química definida, tiene varios inconvenientes que sumados al avance técnico han llevado a que hoy en día son menos utilizados. Dice, dada la dificultad de la alimentación y estabilidad del arco eléctrico, es únicamente con corriente continua. Como ya les he hablado, que esto tiene que ser continuo. En los revestidos están constituidos por el núcleo metálico y una pasta de revestimiento alrededor de ella. El alambre es el núcleo, ¿ya? Y por encima el electrodo tiene elementos químicos que finalmente al fundirse generan también eh, gases altamente tóxicos y que si lo utilizaríamos en una zona cerrada, sí tendríamos inconvenientes a la salud. Por eso generalmente se hace en una campana de tiro o en una parte abierta. ¿Cómo suelta esto? Miren, el electrodo desnudo, ven a la izquierda, en la gráfica a la izquierda, ¿ya? Ahora no se utiliza mucho porque es inestable. Al momento de querer fundir, esto es la parte base, que ustedes lo ven el color subrayado, con el electrodo, tiende por inercia a jalar uno al lado, uno a la izquierda o a la derecha. Entonces no se concentra al centro. Y por eso es que no sale incluso bien su soldadura. Pero ¿qué pasa en el lado derecho? Cuando está revestido el electrodo, ¿ya? Se conforma al medio. Si ven, jala la mitad a ambos lados y esa parte del revestimiento lo estabiliza. Pero ¿qué pasa? Eso como se funde, también se vuelve escoria y sale, si ustedes vieren, sale por donde dice acá el arco estable, se va. Y al final eso lo botamos. Pero ya queda prácticamente unas soldaduras al centro de lo que queremos hacer. En la atmósfera protectora del electrodo revestido, nos dice, el desnudo, fíjense, genera, aparte, el aire, hidrógeno, óxido, y el electrodo revestido, ahí miren ustedes, está la escoria a un costado, ¿ya?
y en la parte donde se va a soldar dicen la atmósfera protectora. ¿Para qué sirve el revestimiento? Acá nos vuelven a aplicar. El revestimiento del electrodo, además de proveer estabilidad, ya les hablé que es estable, o sea, no lo jala ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? Además de eso, además de ir por el centro de donde yo quiero soldar, dice, cumple tres funciones básicas. Uno, la función eléctrica, la función física y la función metalúrgica. Los tres de esos. Fíjense. La metalúrgica es la escoria al final, la montamos. La función física es que me estabiliza y la función eléctrica que es también una acción estable. El equipo de soldadura, yo hace un momento les decía de que forma tres cosas hace el equipo de soldadura. Sirve como transformador, como rectificador y como convertidor. ¿Ya? Esto debe tener tres fuentes para que llegamos a soldar. Uno, la fuente de corriente, la que ingresa, que hace que el transformador trabaje. Y luego el transformador envía dos tipos de dos energías. Uno, la positiva, que lleva a la pinza portaelectrodo, y otro, la negativa, que va a llevar a la pinza de masa. Ustedes ven que ya se separó, entra una corriente eléctrica alterna y sale una corriente eléctrica continua. Y eso es lo que va a soldar. ¿Pero qué es el transformador? Ya les he indicado. Transforma la corriente AC, o sea, alterna, la corriente en una corriente continua, una CC. Ese es el trabajo de esa máquina. Luego, no solamente lo va a enviar, entonces la energía tiene que estar constante, continua, para que suelde, ya no va a ser fluctuante como es la alterna. Entonces, eso tiene un rectificador para que al final esa energía salga no con espacios. El inversor te genera una cantidad de amperaje que pueda resistir a la fuente de energía, al calor que se va a generar en la punta. Ven ustedes una máquina a la derecha, esa es la que comúnmente vende, ¿no? Estos son apropiadas para el uso industrial. Eh, Muchos no tienen conocimiento, pero si ustedes ven a la derecha dice 250A. Esta máquina dice hasta 250 amperios. Ya un amperaje normal de la corriente de la casa, pues es miliamperios, son 1 a 2 a 3. En cambio, aquí ya te está saliendo hasta 250 amperios, ya lo ha transformado. Eh, Tiene tres partes, ya lo hemos visto, ¿no? Uno es la fuente de energía, como vean acá lo hemos visto. Esta máquina dice fuente de energía, la pinza portaelectrodo y la pinza de masa. Eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Acá está la fuente de energía, ya les he indicado, entra con energía alterna. Sale también como una pinza por electrodo, que es la que ven ustedes a la derecha. Es la pinza que agarra al electrodo y lo va a llevar a la soldadura. Y la otra es la pinza de masa. O sea, la pinza de masa es la que está corriente negativa. Este sería el positivo y acá sería el negativo. Eso va también no al momento del soldar, sino dentro de toda la estructura metálica donde se va a soldar. No juntos, no lo puedes poner juntos. Las dos terceras partes del calor que genera, me dice, ese del polo positivo, o sea, del electrodo. Y el polo negativo sería la pinza de masa, o sea, prácticamente como le dicen hembra algunos, pero la mayor cantidad lo da el polo positivo, lógicamente, porque ahí va a ir el electrodo,
se va a tener que fundir el electrodo. Acá ven una gráfica de la soldadura con el arco eléctrico que está haciendo. Esto lo hemos visto en los talleres. Muchas personas que están viéndome también deben ser conocedores de este tipo de soldaduras, porque es muy general, muy general. El arco eléctrico, dicen el arco con corriente alterna, los fenómenos no son mucho más complejos que los de la corriente continua, debido a que en la corriente alterna no existe un polo determinado. ¿Se dan cuenta lo que yo les dije? No hay polo. Lo que tenemos en la casa es alterna. No hay. Cualquiera de los dos puede funcionar como positivo o negativo. Pero en la corriente alterna, o perdón, continua, ahí sí se ve el positivo y el negativo, ¿no? Y al momento de tocarlos ambos, va a ser un cortocircuito en cualquier momento. Acá hay un cuadro donde podemos seleccionar el tipo de corriente y el tipo de parámetros. Miren, los primeros vamos a ver. La soldadura a gran distancia de la fuente de energía, o sea, tienes que llevarlo a una distancia, vamos a ver, ya no es muy recomendado una corriente continua. ¿Por qué? Porque menos va a llegar, pues, ¿no? Preferiblemente, dice la corriente alterna. Ya. La soldadura con electrodo de diámetro pequeño requiere un bajo amperaje. Y con un diámetro del eje, o sea, de la soldadura, del alma que se le llama, ¿ya? Es más grande, entonces requiere un más alto amperaje. Eso es lógico, eso es lógico. A un alma pequeña, una soldadura de un cuarto, de 316 o menos, es menos la corriente. Y entonces está diseñado para un tipo de soldadura que va a ser más casera, más doméstica, como las puertas y ventanas. Pero eso mismo yo no lo puedo poner pues a una uña de un cargador frontal, porque es otro tipo de soldadura, es otro tipo de electrodo. Y ojalá que esté acá dentro, no lo he visto, pero habrá un curso de hablar de tipos de electrodos. Los electrodos no son iguales, son para diferentes tipos de trabajo. Supercito es el más común, creo que lo utilizamos, de diferentes medidas. Eso es más prácticamente para un fierro, pero para las uñas que ya son más aceradas, las uñas de los cargadores frontales, ya no puedes utilizar el supercito porque rápidamente se malograría. Claro que lo suelda, pero la fuerza, la dureza de esa soldadura no es la misma. Entonces, ahí tiene que, por ejemplo, ponerse un citofonte, ¿no? una, una soldadura que va a tener una resistencia mucho más. Ahora, por ejemplo, con ninguno de estos dos, yo puedo soldar una parte fundida, una parte de fierro fundido, porque lo fundiría más. Eso requiere una baja intensidad de corriente y entonces va a necesitar un electrodo especial. Si se dan cuenta, para cada tipo de material hay varios diferentes tipos de electrodo, que eso es lo que te define. Eh, Vamos a continuar. Mira, si ustedes ven acá, y ya les he hablado de la soldadura con electrodo, el cebado del encendido del arco, dice. eh, este electrodo fino, ese es para soldaduras. Vieron el tercero. Ustedes ven, cebado o encendido del arco, ¿no? Con continua no vas a poder. Con alterna, dice, es más difícil, sobre todo cuando se emplea electrodos de diámetro más fino. La corriente continua es la que estamos hablando de lo que sale de la máquina. Ese es más fácil de ICD. ¿Ya? Vamos a pasar a hablar la selección del tipo de corriente. Dice, el comportamiento de una corriente eléctrica de soldadura se distribuye por donde se distingue en tipos de tensiones.
1, el tensión de vacío, es la tensión antes de iniciar el arco. Tiene que tener de 50 a 60 amperios aproximadamente. El tensión de cebado es la tensión del momento de iniciar el arco, o sea, es mínimo. La tensión de trabajo es la tensión durante la soldadura. Se dan cuenta que al inicio es bajo, de 50 a 70 amperios, luego va subiendo el cebado. El cebado es el momento ya de iniciar el contacto fierro, y luego, cuando ya lo estás soldando, empiezas a soldar sin retirarlo, el electrodo, en una especie continua, y ahí ya la tensión va a subir más, ¿ya? Entonces, esta tensión de corriente alterna puede regularse. ¿Dónde se regula? En la máquina. En la máquina vas a ir a regular de acuerdo al espesor del material que vas a soldar, de acuerdo al electrodo que vas a utilizar y a lo que quieres hacer. Como ya les decía, para materiales más domésticos pequeños tiene que ser menos el diámetro del electrodo y menos el amperaje. Pero cuando voy a utilizar un fierro de una dimensión alta, el amperaje menos no lo va a soldar, lo va a fundir, pero no lo va a calentar. ¿Qué hemos dicho? Que para que haya una soldadura, el electrodo y el receptor tienen que fundirse, el punto de los dos. El electrodo, la punta, y el receptor tiene que fundirse. Pero si este receptor es grueso, con un amperaje poco, no lo va a fundir al fierro, al receptor. Entonces yo tengo que aumentar mi amperaje a tan alto, cuanto más amperaje, el contacto entre este positivo y este es el negativo, va a ser un cortocircuito de más alta temperatura. Cuando hay más alta temperatura, más amperaje, entonces sí va a poder fundir a este electrón. No sé si me dejo entender. A ver. ¿Lo pueden ver acá? ¿Estamos viendo? Muy bien. Yo voy a soldar un fierro y lo voy a poner sobre otro fierro, pero ambos tienen 3 pulgadas. Esto también tiene 3 pulgadas. Y yo quiero rellenar esta parte y rellenar esta parte para soldar. ¿Lo ubican? Pero con 60 a 140 de amperaje no lo va a calentar un fierro base. Sí, el electrodo se va a fundir, correcto, pero no lo calienta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentar mi amperaje para que caliente esta parte de tal manera de que esté fundido y más el electrodo fundido, entonces selle a los 3. Entonces, esto tengo que aumentar en el amperaje de la máquina de soldar. Muy bien. Acá tengo un ejemplo de lo que yo le estaba hablando. Para un electrodo de 4 milímetros, una pequeña, ven ustedes el 1, ¿ya? Yo le voy a multiplicar por 35 amperios, que es por cada milímetro. Por cada milímetro tengo que tener 35 amperios. ¿Ven ustedes en el ejemplo? Entonces, yo voy a requerir para mi electrodo de 4 milímetros, voy a requerir 140 amperios mínimo. Y si yo aumento el diámetro del electrodo, miren en la parte baja, para 1 milímetro yo requiero 35 amperios. Y ahí mi tensión aproximadamente en voltaje va a ser 18. Para 2 milímetros, 70 amperios. Para 3 milímetros, 105. Para 4, 140. Miren la cantidad de amperaje que va subiendo. Y yo al último voy a tener, para 6 milímetros, que es un electrodo grande, grueso, voy a tener 210 amperaje. Yo requiero esa cantidad, porque si no, no lo va a fundir. Ven ustedes acá, cuando hemos visto esta parte de acá, mire, esta máquina dice a la derecha 250 amperios. Entonces, esta máquina sí lo puede trabajar hasta un electrodo de 6 milímetros,
porque está dentro. Acá yo requiero 210 amperios y esa máquina tiene 250 amperios como máximo. Entonces sí lo puede trabajar. Todos los soldadores tienen que tener como mínimo, este equipo de protección personal. Y mucho más si trabaja en una empresa constituida, que tiene sus reglamentos internos, tiene que tener. Porque es, ayer, los que me escucharon ayer, yo en algún momento yo les indicaba, no lo hagamos porque nos indican, nos molesta, porque seguridad va a venir y los va a justiciar cuando no se ponen el equipo de protección personal. Ustedes saben que ayer hemos visto en el IPRC, el equipo de protección personal es el último recurso para minimizar tus riesgos, pero hay que tenerlo el último. Entonces, este señor tiene que tener mínimo un gorro protector, una máscara protectora, ¿ya? Ahora ya no utilizamos mucho la máscara, sino ya vienen este equipo de protección ya con su respirador incorporado. Ya tiene que tener una máscara de soldar, los guantes de cuero, un delantal de cuero, no es de tela esto, las chaquetas de cuero, el pantalón de cuero, miren sus polainas abajo y los zapatos de seguridad. Eso es lo mínimo que se pide para un personal de soldadura. La máscara también tiene diferentes tipos de máscara. Hay máscaras, ahora, las máscaras que al momento de soldar ya no se están sacando. Anteriormente se sacaban así, mira la máscara, miren, miren, ¿no? Y esto levantaba de esta forma. ¿Por qué? Porque así para apuntar dónde voy a soldar y después para que no me malogre la vista los rayos ultravioletas, los rayos incandescentes de que se generan en la soldadura. Ya no. Ahora ven a la derecha una máscara, esa es más moderna, ¿ya? A medida de que aumenta la intensidad de luz, se oscurece. Bueno, la tecnología nos está trayendo varias modificaciones que nos favorecen, pero por lo menos hay que utilizarlo. Mucha gente no lo hace. Y al momento de no hacerlo, que estás dañando su vista, que es uno de los, para mí, el mejor de nuestros sentidos, la vista, de nuestros 5 sentidos. Hay una guía para utilizar los cristales oscuros. Estamos hablando de la máscara de protección. Para un corte con acetileno necesitamos una sombra, o sea, una oscuridad de número 6. Para soldadura autógena, número 6. Para eléctrica convencional, de 10, 11, 12. Se dan cuenta que ya la oscuridad que lleva la parte que te digo de protección visual es más oscura, es más en intensidad, le llamamos sombra a la oscuridad, ¿ya? Para una soldadura en TIG no ferroso y ferroso va aumentando. Y la última, para una soldadura con arco de carbón es lo que yo le decía para las soldaduras más fuertes, como la uña de un cargador frontal. Tiene que tener una sombra de 14. Pero hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? No ven esto, por eso es esta capacitación. Si hay acá soldadores que me están escuchando, ténganlo en cuenta. Si yo no lo tengo, uno de 14, no tengo uno de 12, y solamente me han dado uno de 6, no lo hagan. Quien se está dañando son ustedes, hasta que lo compre. El tipo de sombra te va a proteger tu vista. Acá hay una variedad de lentes. El primerito es no tiene mucha sombra, eso es prácticamente lo que usamos nosotros en la playa, ¿no? Pero protege un mínimo. El segundo sí ya tiene ya dos tipos de vidrio. El blanco, que es libre, y el otro que tiene sombra. Como yo les decía en algún momento en un ejemplo, se levantan, se cierran, ¿no? El tercero también, ya lo tienen, ¿ve? Ahora son así, más prácticos. ¿Ya? Si ustedes ven la parte del fondo es blanca, eso no tiene problema. La parte de la sombra es lo que te va a proteger, la que está levantada.
Preferimos en seguridad tener no solamente lentes, sino la máscara, porque ya les dije en algún momento que la soldadura por arco eléctrico no es solamente el punto que ustedes ven. Ese punto que hace genera calor, un calor bárbaro de tal manera de que lo funde a las piezas que voy a soldar, al electrodo incluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al generar calor, se expande el calor, de tal manera que cuando tú te acercas a ver, el soldador se acerca, y si yo tuviera solamente un lentes, si yo tuviera lentes, está expuesto todo mi cara. Bueno, yo tenía por acá un lentes, eso es lo que estoy tratando de buscar. Tenía un lentes que traje para, para enseñarles. Bueno, ya, tengamos acá. Si yo me pongo lentes, ¿dónde está protegido? Solamente mi vista, ¿no? Pero mi parte de la frente, mi cara, labios, todo está expuesto al calor. Entonces, es por eso que ahora es recomendable las máscaras, porque ya te protegería todo. Lo ves y te protege la cara, que es una parte más sensible. Y las recomendaciones para utilizar lentes dice, siempre limpie los lentes antes de usarlo, porque eso te va a mejorar la visibilidad. Debe evitarse exponer sin equipo de seguridad a los diferentes rayos. Nunca, nunca, dice, no puede haber nunca trabajar sin lentes. ¿Por qué? Porque hay tres cosas, ¿ve? Tres cosas que te genera la electricidad: los rayos luminosos, el encandilamiento, es el brillo que le da; los rayos infrarrojos, que te pueden quemar la piel, eso parece la protección de cara; y los rayos ultravioletas, que finalmente te van a quemar la piel y los ojos. ¿Ya? Aparte de eso, debemos tener un, una barra o una barra de tiro, como le llamamos, una protección, para que los demás trabajadores que están alrededor del que está soldando no puedan dañarse, los que están cerca. Entonces, estas mamparas solamente protegen, o perdón, solamente exponen al que está trabajando, pero no a los demás. Y entonces debe ser obligatorio prácticamente. Entonces debe tener también, si no es metálico, si no es algo que recubre totalmente, debe ser opaco o de una translucidez robusta, o sea, no tiene que verse, porque indirectamente esa luminosidad va a dañar. Quien va a estar protegido es el soldador. El soldador tiene máscara, pero los que estamos pasando no tenemos. Y un momento pasas por ahí para ver qué hace el soldador y te llega a dañar la vista. Entonces es obligatorio las mamparas con un material de opaco robusto. Después, para no dañarse con humos y gases, siempre preferimos una campana de tiro en la parte arriba o un absorbedor, ya no algo que inhale esos gases tóxicos y no contamine a todo el ambiente, aparte de la zona que está soldando. Dice, la protección contra la exposición a humos debe instalarse un sistema de extracción, un extractor, ¿ya? Por aspiración se extraen los vapores y se bota fuera del local. Ahora, con toda esta lluvia, nosotros tenemos en los talleres una parte de soldadura, al frente tenemos un planchado, al otro lado están trabajando uno y otra cosa. Y si no hay un extractor que bote hacia afuera esos gases, entonces los gases van a acumularse en todo el taller, en todo el área de trabajo, van a contaminar. Entonces queda la norma también ahora te obliga a tener un extractor hacia la parte externa. Acá nos dice, en primer lugar, se deben instalar las aberturas con un extractor. En segundo lugar, evacuar el aire contaminado. Y aquí se conforman los sistemas de extracción localizada. Una campana móvil, lo que es la campana de tiro, es una campana arriba, y la mesa de aspiración descendente. Bueno, el sistema de extracción por campana móvil
¿ya? Es un sistema de aspiración mediante ductos o conductos flexibles que hace circular el aire sobre una soldadura a una velocidad no menos de 0,5 metros por segundo. ¿Ah? No es tampoco, o sea que tiene que ser disipada rápidamente. El sistema de extracción mediante un banco con aspiración. Miren, son cosas. Miren ustedes el gráfico, ¿ya? Acá dentro de la parte roja está un extractor. O sea, ese le está jalando, en la parte donde está soldando, lo está aspirando a los gases. Ya no sube, sino baja. Adentro está la aspiradora. ¿Ya? El extractor lo jala y de ahí por ductos también lo elimina. Hay dos formas. Uno, la que se va arriba por la campana de tiro y otra, la otra que lo aspira hacia adentro. Son dos formas. Pero finalmente el objetivo es de que no haya, no haya este tipo de gases tóxicos en el ambiente. Bien, dice los pasos de la operación del arco eléctrico, nos indica, dice, limpiar las pesas. Bueno, esas son cosas operacionales, ¿no? Lo limpias, lo sueldas, al final lo dejas limpiado la máquina de trabajo. Esa es una parte rutinaria que todo soldador y ayudante debe saber, ¿ya? Al momento de trabajar, dice, mantener el electrodo a distancia constante del núcleo. El núcleo es donde vas a soldar. Y luego apagar el arco retirando el electrodo de la pieza. Las operaciones del arco eléctrico nos indice la preparación e inspección previa a la soldadura. Lógicamente que no debe haber pues nada donde voy a soldar, mucho menos agua. Entonces saben que estamos trabajando con energía eléctrica y de alta amperaje. No debe haber nada de humedad. Por lo menos nosotros debemos estar protegidos con ropa eh, antieléctrica o dieléctrica, ¿verdad? Ahora, para los soldadores ya en sí, el momento del soldar el electrodo son de varios tipos, ¿ya? Durante la operación de la soldadura, dice, el electrodo debe estar sometido a movimientos de avance. O sea, ¿qué dice? Y cuando ya lo vamos a ver ahora en gráfico, me van a entender mejor. O sea, que comienzas de un punto y avanzas, pero de esta forma lateral y va subiendo. ¿Ya? O cuando la parte está horizontal, comienzas del fondo y empiezas a jalar hacia adelante. Esto me van a entender mejor. La posición de la soldadura dice 7 posiciones. Uno es plana, uno es sobresalido, otro es horizontal, otro es vertical, en ángulo en T también se puede soldar en T. De plano horizontal sería así, de plano vertical para arriba. Y esto me van a entender con las gráficas rápidas. Mire, la posición plana, horizontal. Arranca del fondo y empiezas a retirar. Avanza del fondo y hacia atrás. ¿Pero cómo? En oscilamiento. Oscilamiento. En horizontal, fíjense, no lo puedes mover, pues ¿no? Fácil sería que yo lo tumbo y lo pongo horizontal para que se rellene. Lo que quiero es rellenar esa parte que es vacía, ¿ya? Pero no, pues pesa. O es una máquina que no se puede tumbar. Entonces, el soldador tiene que saber que comienza de un punto y esto ya en positivo y negativo, fíjense. Ahora vertical. Vertical no puedo hacerlo de arriba hacia abajo porque se me chorrearía. Entonces tengo que comenzar de abajo hacia arriba, pero también oscilando. Comienza abajo y empieza a subir. Uy, esa es la posición vertical. De cabeza, imagínense debajo de un carro. Al carro no lo puedes voltear, ¿verdad? Entonces tiene que soldar hacia arriba y de la posición del soldador abajo, pero tiene que mirar arriba. Esa es la posición sobre cabeza. En ángulo T, cuando miren ustedes el gráfico, la parte que va a soldarse está en una T, dos planos en una forma de T. Entonces, ¿qué debo hacer? Rellenar ese ángulo de 45 grados para ambos lados. En horizontal, ven ustedes, acá, no solamente dónde voy a rellenar, sino cómo está el material. El material mismo está en 45 grados, yo no lo puedo mover.
debe ser pesado, porque si no lo pongo plano como esto. Acá sí, esta misma gráfica, pero acá está plano. Ese plano horizontal. En vertical también lo puedo hacer, esa misma gráfica, pero de abajo hacia arriba. Hay juntas donde finalmente no vas a rellenar, sino están, si ustedes me dan así, están juntos. Entonces yo debo trabajar aquí. Eso dice con bordes rectos, acá está, recto, no puedo. No puedo cortarlos o hacer un ángulo para que se rellene así, no, están rectos. Hay otros en bordes biselados, que quiere decir a esta misma forma. ¿Cómo le puedo entender? Si esto es así, ¿no? Yo lo corto acá, para que se rellene aquí la soldadura. Ese es biselado. Y otro en X, ¿ya? En X es biselado hacia arriba y biselado hacia abajo. Entonces, cuando entra dos planos a soldar, quiero soldar esto con esto, voy a rellenar por arriba y por abajo. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el material a soldar es más grueso. Si tiene 2 pulgadas, 1 pulgada, es grueso total. Entonces, si yo sueldo solo por arriba, abajo estaría libre. Se rompe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Biselo por arriba, biselo por abajo. Relleno por arriba y relleno por abajo. Al final me va a salir un compacto. Acá miren, acá está lo que le estoy diciendo, ¿ve? El biselado hacia arriba, hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Tengo que rellenarlo todo para que salga uno solo. Ya, acá, pero arriba me dicen el punteado. ¿Qué es el punteado? O sea, para rellenarlo todo, lo primero que tengo que hacerle puntos, que se junten inicialmente, para que no se mueva. Ese es el punteado. Hago un punto acá, otro punto más allá, otro punto más allá, y listo. Y ahora recién relleno, sueldo. Ese es el punteado. Se debe realizar, dice, una soldadura de longitud larga o punteada al iniciarse en el centro de la pieza. ¿Ya? La longitud del arco demasiado grande puede provocar un cordón de soldadura, dice, principalmente soldando con electrodos, ya que aumenta el efecto del soplo magnético. Ya vamos a hablar qué es un soplo magnético. Ojalá nos alcance nomás la hora. Tenemos unos 5, hemos comenzado de 11:40, terminamos 12:40. Muy bien, dice, se debe seleccionar el mayor diámetro acorde a estos parámetros. Su aporte térmico, su fácil utilización, la posición, el espesor del material, el tipo de unión. Esto me está diciendo para yo qué electrodo voy a utilizar, qué diámetro de electrodo, para qué. Es de acuerdo a lo que yo requiero, no es porque me gustó. Yo no lo puedo utilizar un diámetro alto, grueso, de 6 milímetros para una parte metálica simple, porque no solamente lo va a quemar, lo va a fundir. El electrodo varía, dice, es una variedad de alambre metálica, está recubierto de materia prima. Las longitudes son de 26 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 440 centímetros. Si ustedes le ven eh, eh, en milímetros, ya, acá no hay mucho que hablar. Yo creo que al ver una compra ya nos van a indicar como el tipo de electrodo. Los parámetros de soldadura, dice, la intensidad de la soldadura. Acá es donde indica para qué tipo de soldadura. Dice, la intensidad a utilizar depende de la posición de la soldadura y de qué unión. Como regla práctica general, se deberá ajustar a una intensidad a un nivel en que la cavidad del baño a fundir sea visible. Bueno, cada electrodo en función a su diámetro posee un rango de intensidades. Si es mínimo, ya les hemos dicho, la intensidad es para pequeñas cosas. Si más grueso, la intensidad de volumen es más alta porque se funde a más alta temperatura. Miren, acá es un ejemplo de cómo han soldado. El 1 dice, está muy bien. ¿Por qué? Así debe salir la soldadura, ¿eh? Con un amperaje, una voltaje, una velocidad normal, porque mira
¿Cuáles son los parámetros? Debe tener un buen amperaje, un voltaje definido. La velocidad de soldadura no debe ser rápida, debe ser lenta y oscilante. La fusión del electrodo con el material, muy bien. ¿Se dan cuenta? Mira, por eso, si ustedes se dan cuenta, el 1 está muy bien. El 2 ya tiene fallas. Está normal, buena, correcto, muy bien, pero es delgada. La cuarta ya no vale. Mire, para mí, que puedo ser un especialista en soldadura, acá ha dejado puntos. Ahora la otra, la tercera, bueno, acá me dice que ha tenido una profundidad. Una profundidad es cuando ya lo han biselado, ha tenido que meterse prácticamente así, lo han rellenado toda esta zona. Esa es la profundidad. De acá a acá es la profundidad. El 5, poca fusión, miren, masa escoriada. La 6 es normal, bien fino, yo lo veo bien fino la soldadura. Y la 7 también normal, si ustedes lo ven. Paramos de soldadura, ya les he indicado la velocidad de desplazamiento. O sea, si a pesar de que yo quiero hacerlo rápido, no puedo, no voy a soldarlo así y me voy. Tiene que ser lento, oscilante, izquierda, derecha, rellenándola. Esa es la velocidad. Despacio, no puede ser rápido ni muy lento, porque si hago lento, ¿qué va a pasar? Este, como ya está fundido, se va a rellenar en un solo punto y no va a ser homogéneo. El tipo de juntas dice, hay al tope, es angular, en T, esquinadas, traslape. Traslape es así. Esquinadas, cuando tiene un biselado aquí y biselado acá, lo corto un biselado a 45 grados, y este también, entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Lo junto así, son uniones esquinadas. En T, ya lo ven ustedes, bueno, puede haber este mismo, sin biselado, puede haber angular, ¿se dan cuenta? Y el tope son dos juntas rectas. Este es el junta al tope, ¿se dan cuenta? Juntas rectas. Más práctico es con dibujos de lo que yo le estoy diciendo. Los angulares, ya lo ven, ya les he dicho, es un ángulo que se hace. Esquinas, acá ya lo estamos viendo, puede ser superpuestas o puede ser así. Juntas de traslape, uno encima de otro. Hay diseños para uniones con soldadura también. Para espesores inferiores a 4 o 5 milímetros, las caras son simples, cercadas. Para espesores hasta 15 milímetros se preparan en forma de B. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponernos una puerta doméstica. Sus espesores de 4 a 5 milímetros o menos. Entonces, si yo no lo puedo, va a ser un mínimo de biselamiento. Entonces, yo lo puedo soldar así, 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 porque no va a necesitar biselar. Pero si el material es grueso, si es grueso, yo quiero, supónganse nada más de una pluma. Si yo voy a querer soldar esto, con esto, voy a soldar acá arriba y acá abajo va a estar libre. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a cortarlo, voy a biselar, voy a ponerle un ángulo acá. Y esto también, otro ángulo acá. Al final me va a quedar una especie prácticamente así. Si ustedes ven, una abertura. Miren, una abertura, ¿no? Y yo al final esto lo tengo que rellenar. Eso se llama biselar. Creo que los soldadores me están entendiendo. Si son espesores de más de 20 centímetros, entonces tengo que biselar en W. ¿Qué quería decir W? Como les he explicado anteriormente. Si es grueso, lo biselo para arriba y lo biselo para abajo. Relleno arriba y relleno abajo. Al final me va a salir una parte uniforme. Pero ¿qué pasaría si yo lo hago así nada más? Este va como si estuviera pegado por encima y por abajo libre. Se va a romper.
Esta es la forma como yo le decía. Una junta fácil. En la gráfica de la derecha ya está biselado, ya está cortado. En la gráfica inferior izquierda hay doble corte, biselado arriba y biselado abajo. Y en la parte final hay una parte donde voy a rellenar. Toda esa parte de la U se debe rellenar. Diseño y posición de la junta. Dice, las juntas consisten en la configuración, el arreglo. La junta es juntar dos ángulos. ¿Ya? Hay 5 juntas básicas, dice. Hay el tope, ya les he dicho tope, esquinada, angular en T, 5 formas. ¿Se dan cuenta? Eso ya les he indicado. El tipo dice a la junta a realizar depende de las cargas o fuerza que se va a realizar. Tiene que tenerse en cuenta de la comprensión, el corte, la torsión. Supónganse, yo voy a hacer una fuerza con estas dos soldaduras, no lo voy a poner acá, ¿no? Si lo pongo acá, este en algún momento se rompe. Pero si yo lo junto fuertemente, entonces va a haber una fuerza de torsión o doblez que no va a romper. Va a ser difícil de romper. Bueno, esto ya lo estamos viendo. Mira, es las juntas más comunes, la de tope, el paso sencillo, la cuadrada, la con B sencilla, la X que le llamamos, doble biselado arriba y abajo. Ese es el traslape que ustedes pueden ver, vean, uno encima de otro. Y ¿dónde debe soldarse? No solamente a un lado, sino a ambos lados. Ven, en ambos lados, ¿no? Y en todo la longitud del material. Hay variantes, como la junta en T, la junta en T biselado, también que es más fuerte, en la parte de abajo. Esta es una junta simple, por ejemplo, una junta simple, pero cuando yo quiero que esta tenga más fortaleza, entonces es la parte abierta, biselada hacia abajo. O finalmente, si voy a hacer más fuerza, entonces uno de los dos soldadores lo pongo una 1 y lo sueldo ya con traslado. Depende de qué material van a utilizar y para qué, cuál es el comportamiento de lo que van a hacer. Esquinadas y angulares ya les dije bien prácticamente. En los materiales base, que lo llamamos nosotros, donde vas a soldar, debe haber un ángulo donde todo lo que fundido va a rellenarse. Mm, Bueno, eso es la soldadura en ángulo que ya lo hemos llamado, lo corto un biselado. Le dejan una parte abierta, la parte 1 se tiene que rellenar. Eso es lo que lo va a hacer la junta más consistente. La parte 2 es la zona térmicamente afectada, o sea, eso lo ha fundido el calor. La parte 3, área con tendencia a un aumento de dureza, abajo. Y la parte 4 dice una fisura o grieta. Entonces, ha tenido que hacerse otro tipo de soldadura en ángulo para que se rellene todo la parte 1, 2, 3, 4. Y ahí sí ya está una soldadura consistente. Ya en aspecto de la función de la longitud del arco, dice el arco demasiado corto. Miren ustedes la gráfica. ¿Ya? Cuando hay muy poca soldadura, la consistencia también va a ser leve, va a ser débil. Pero cuando hay soldadura más grande, como lo ven en el otro gráfico, entonces es mejor. La velocidad lenta, ya les dije que va a producir muy ancho. Entonces, todo lo que está fundiéndose no va a volar, pero no se va a desaparecer. Va a quedarse, pero ya va a quedarse con un aspecto que se va a derretir alrededor de la parte afectada y va a quedar abierta. Ahora, cuando es muy rápida, poquito material fundido y también es malo. Entonces, tiene que ser ni uno, ni la A, ni la B. Tiene que ser un punto intermedio.
Con respecto a la función de la intensidad de corriente, dice, a demasiada baja intensidad, o sea, baja, la intensidad de corriente es el amperaje. A baja amperaje, poca fusión, poca fundición, entonces no va a rellenarse, no va a rellenarse, está casi encima. ¿Ya? Y cuando es demasiado alta, lo va a fundir mucho también. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a cortar prácticamente al material. ¿Ven ustedes la gráfica? ¿Cuál debe ser una óptima calidad? Es lo que está en un punto intermedio. Muy rápido, no. Tampoco mucha amperaje, tampoco no. Entonces debe ser como ven ustedes en el gráfico. Esa es la óptima calidad. ¿Qué debemos tener en cuenta también? La inspección y el control de la operación de soldadura. Hay dos tipos de controles que debemos tener al inicio, los controles operativos y los controles finales. Los controles operativos se realizan en el momento de la operación y cuando es los controles finales ya después de haber terminado la operación, que cómo salió, bien, mal, necesita corregir, ¿ya? Eso es lo que se tiene que ver, esos controles. ¿Qué son los operativos? Que debo tener a una temperatura. Mira, incluso cuando es grueso se precalienta. Y eso se calienta, pues, depende de qué material voy a utilizar, ¿no? El control, debo tener también el control del diámetro de los electrodos, el control del cumplimiento de los parámetros. Cumplimiento de los parámetros de soldadura ya lo hemos visto. No debe ser muy veloz, el amperaje debe ser normal, el electrodo debe ser el ideal. Esos son los parámetros de soldadura. La temperatura debe estar dentro de las recomendaciones que indica las especificaciones técnicas del material. No es igual la temperatura de un fierro con un fierro fundido o de un fierro con un acero. No es igual. Entonces son temperaturas diferentes, trabajos diferentes, calentamiento diferentes. Esos son los controles operativos que debo tener. ¿Ya? Y por último dice los controles de líquidos penetrantes en el control el cordón de la raíz. El cordón de la raíz es donde voy a soldar. Esto está repitiéndose. Bueno, finalmente, espero de que las recomendaciones, los conceptos que les he brindado les sean de valioso aporte. Los que ya conocen probablemente han estado el paso a paso de este pequeño curso porque ya lo conocen, solamente que hay algunas cositas que el, el, el cotidiano de tu trabajo hace que olvides, pero algunos que no estaban al día con este tipo de conceptos, pues ya tienen en claro qué es un arco eléctrico, para qué sirve, qué recomendaciones se debe tener y qué cosas debemos tener en cuenta para la seguridad de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado una hora más conmigo y espero que les haya sido de bastante aporte mi disertación. Gracias.